Melilla a través del automóvil, vamos a hablar precisamente de los autobuses interurbanos. Y para ello nos hemos venido al Museo del Automóvil, para conocer uno de esos vehículos que aquí, precisamente, tiene nuestro buen amigo y colaborador Miguel Ángel Hernández. Y el motivo por el que no estamos en la calle es porque... Muy buenas. Buenos días. Pues precisamente porque no tiene ITV y entonces no debemos salir. Pero también, ¿por qué no tiene ITV? Te explicaré que la Dirección General de Tráfico ya ha publicado y tiene aprobado un nuevo reglamento sobre los vehículos históricos con el fin de conservar ese patrimonio en el mejor estado posible, y los vehículos con más de 50 años ya no van a pasar la ITV. Mira, este es un Chevrolet y esto llegaba a nuestra ciudad, lo que era el chasis, lo que es el motor, con chasis que son 2 vigas de hierro y la parte de adelante, nada más. Y todo lo demás, todo lo que es la carrocería, se hacía aquí en Melilla en carrocería ITA. Y era casi la mayoría, casi todo hasta los años 40, 45, era así como llegaban. Las llantas son de madera. Y esto, por ejemplo, cuando la madera sabes que expande y se contrae. Entonces, ahora, por ejemplo, si fuéramos a salir, al arrancar, sonaría como un palillerío, tiqui, 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 y tendríamos que echar un cubo de agua para que la madera expandiera y entonces se ajustaba y ya no sonaba. Aquellos conductores eran verdaderos expertos, aparte de expertos conductores, como mecánicos excelentes, y siempre llevaban un ayudante que también tenía los conocimientos pertinentes. Y siempre llevaban una caja con toda clase de herramientas, porque entonces no tenían el teléfono móvil para decir, oiga, que la grúa venga a atenderme, ¿no? Tenían que buscarse... Y arreglarlo en ese momento para justo. Seguir el camino. Y en caso de pinchazo, pues ocurría que muchas veces pues tenían que en el camino desmontar la rueda hasta el neumático, desmontarlo de la llanta, rellenarlo de hierba fresca a tope y la hacían maciza para poder llegar a destino y luego ya arreglar la cámara y arreglarla esa. Qué curiosidades. Es que no entendemos, y sería bueno explicar el esfuerzo que han hecho todas esas personas que han estado antes que nosotros, esfuerzos pero sobrehumanos para que nosotros vivamos ahora bien. Y nunca debemos de olvidarnos de ese tema. Nunca hay que olvidar la historia. Porque yo sé hasta de conductores que se tenían que quemar las pestañas para no quedarse dormidos porque no llegaban, a su destino. Y todo eso, ahora que tenemos tantas cosas, debemos también echar un poquito la vista atrás y agradecer a esas personas todo ese esfuerzo. Efectivamente, porque bueno, ¿y quiénes fueron realmente los que pusieron en marcha todos esos autobuses? Bueno, pues esas compañías, te voy a nombrar las que recuerdo. Estaba Moncada Ibera, que esta precisamente corresponde a una de estas, y ahora os enseñaré unos tickets y también los recorridos que hacía. Estaba la CTM, que es Compañía de Transportes Marroquíes, estaba la Hispano, estaba la Hispano-Francesa, estaba la Valenciana, estaba la Andaluza, estaba la Sevillana, y si me olvido alguno, pues que me perdone. Entonces, eran muchas, ¿no? Muchas, pero porque eran muchos pequeños poblados que había que llegar a ellos. Y además, el mérito también es que las carreteras no son las que conocemos hoy en día, que eran todo carreteras polvorientas, y yo creo que había tantos autobuses también, pues porque estaba todo muy diseminado. Los autobuses no es que fueran como ahora con aire acondicionado ni nada de eso, sino que se hacían para que fueran elementos de utilidad, y todos podemos observar en todo ello unas vacas bastante grandes y fuertes, robustas, porque claro, la persona que venía a Melilla a comprar o iba a Marruecos a por mercancías, tenía que echarla en algún lado, y casi siempre llevaban más carga arriba que el peso de las personas, ¿sabes? Y también, por ejemplo, cuando llegaban a destino, el ayudante pues tenía la obligación de barrer esto y sobre todo desinfectarlo de piojos, chinche y todo eso, que era algo muy normal en aquella época, ¿sabes? Entonces, como te he dicho antes, te iba a enseñar algunos de los recorridos que hacía el autobús este.
y me va a perdonar que me tengo que poner antiparra ya. Mira, Transporte Moncada, Sí. servicio de viajeros, estación de autobuses, de Nador. Tarifas para carreteras, Nador Tagüima, 35 francos, Seganga, a Melilla, Celuán, Montearri, Tistuti, Indrius, Midar, Talamagay, Tetuán, Madre mía, Tetuán, un montón. que yo sé, por ejemplo, de otro aficionado a los coches antiguos, que por desgracia no está con nosotros, Salvador Serón. Este hombre de joven estuvo de conductor de una compañía y hacía recorrido Melilla-Tetuán. Y me explicaba de eso, que salían por la mañana a las 6 de la mañana y llegaban ya por la noche a Tetuán. Claro, Y luego por la mañana otra vez vuelta y pasando por Ketama, que entonces las carreteras aquellas nevaban, que por eso vuelvo a repetir el mérito que tenían esas personas. Las personas que hacían. Y después, pues bueno, los tickets ya más recientes de este mismo hombre, tenemos aquí transporte de varios, Moncada y Vera, Melilla Nador y viceversa, 3 pesetas, billete de camino. De camino. No le ponen billete de autobús, billete de camino. 3 pesetas. Muy interesante. Y en fin, estas, así a grosso modo, las compañías que había. Miguel Ángel, por lo tanto, si te parece bien, dejamos aquí ya ello, porque nos vamos ahora a desplazar al lugar donde... Bueno, decirte que en un principio cada compañía tenía su punto de partida y se llega ya en el año 1942 a presentar un proyecto para hacer una estación de autobuses desde donde salieran todos los autobuses esos que iban al campo. Por lo tanto, nosotros vamos a verlo. Vamos a verlo eso, donde estuvo. ¿Dónde estuvo? Porque ya no queda nada. Ahí está. Por lo tanto, nos ponemos en marcha en Melilla a través del automóvil. Estupendo. Venga. Estamos en la parte trasera de lo que era la estación de autobuses. Exacto. Y para ubicar un poquito a los que nos están viendo, decirte que por aquella puerta de allí se subía a lo que era el economato militar, Vale. que el último responsable que tuvo fue el coronel Martínez. Ajá. Después, también decirte que aquí había como una pequeña explanada Esta zona de aquí. y aquí a la izquierda, pegado a lo que era Casa Salama, que se lo vendió a la Junta de Arbitrio y que la Junta de Arbitrio después la pasó a la Junta Municipal, estaba la Comandancia de la Guardia Civil, que eso sí lo recordará más gente. Efectivamente. Y entonces, entre andando un poquito. entre lo que es la Junta de Arbitrio y la estación de autobuses había una pequeña carreterita Sí. con una entrada Ajá. y por el lado que ahora tenemos la subida a la Alcazaba, también había otra salida. O sea, por un lado es cuando venían del campo, vamos a llamarlo del campo, y otro cuando era la salida. Y en medio pues había unas instalaciones y que era donde pues, los pasajeros, como en todas las estaciones de autobuses, un patio grande donde se estacionaban las distintas compañías y donde también tenía pues ya las instalaciones pertinentes, como era una cafetería, como era el sitio donde las taquillas para vender los distintos billetes para según el destino, los horarios, todo eso. En el año 56, con la independencia, dejan de tener tanta función esas compañías, la actividad decae y se usan las instalaciones para otras cosas. Y yo me acuerdo, por ejemplo, que en el primer piso te sacabas el carnet de identidad. Sobre todo los que tenemos ya el pelo blanco, ya allí lo hemos sacado más de una vez. Cierta edad, ¿no? Y básicamente, pues esto es lo que hay. Lo que había. Antes, cuando hemos estado hablando de las compañías de transporte, no hemos nombrado a la compañía de transporte Manán, Efectivamente. porque precisamente lo hemos dejado para final, porque él fue también el que duró hasta el año 1980, fue el que más perduró en el tiempo. Y ya como tenemos la suerte de tener a su familia
a mano y dispuesta a colaborar con nosotros, pues vamos a escucharlo a ellos y así aprendemos. La idea de que se creara Transportes Manán fue de Manán Benaissa Mimún, mi abuelo, y fue una idea que surge viendo la necesidad que tenía el Farjana, el servicio desde Melilla, desde la calle García Cabrelles hasta la frontera de Farjana, porque veía que muchos transfronterizos, personas que venían a trabajar a Melilla y traían mercancías, pues no tenían un medio de transporte que les acercara desde el centro de la ciudad, desde la parte económica que era la García Cabrelles, hasta lo que era la frontera de Farjana, donde se recogían o tanto para la ida como para la vuelta, ¿no? Así se crea la idea por la necesidad que había en esas fechas, porque era la única zona que no estaba cubierta, era como la zona más deprimida, pero la más necesitada, y por eso estos transportes han sido muy reconocidos por el pueblo, tanto del país vecino como los de aquí de Melilla, que han tenido la necesidad de desplazarse en esa línea de autobús. Mi abuelo con mi padre regentaban otro tipo de negocios, entonces el pueblo le pedía, los lugareños le decían: Manán, necesitamos un transporte que nos lleve a Melilla, entonces empezaron con un autobús. Consiguieron lo que eran las líneas, y lo curioso es que ellos tenían una línea porque, claro, si nos remontamos nosotros en la historia, los puestos fronterizos no son los que están ahora. Los puestos fronterizos estaban muchísimo antes. Entonces consiguieron lo que es una línea, un solo autobús, que hacía desde García Cabrelles Campo. García Cabrelles Campo era hasta la frontera. Pero ese trayecto se quedaba corto porque luego quedaban unos más de 1,5 km, 2,5 km de que no había transporte, y allí surgió otra vez la idea de alargar un poquito el trayecto con el mismo precio. Se hicieron las gestiones tanto con las autoridades locales como con las marroquíes para permitir alargar un poquito lo que era la línea de autobuses. Se consigue, y a partir de allí empieza a generarse un tráfico de mercancías y de personas, pero ya a los dos lados, tanto de Farjana a Melilla, como los melillenses que iban todos los fines de semana a tomarse su té, su café, al campo, y entonces empieza a funcionar, y lo que se pretende luego es añadir más líneas hasta llegar a tener hasta 4 líneas. Esto funcionó hasta los años 70, pero durante todo ese tiempo no fue nada fácil, porque durante todo ese tiempo, aparte de hacer ese sacrificio tremendo que tenemos nosotros, letras de los años catapum, para poder comprar los autobuses, sufrimos un incendio, se nos quemaron todos los autobuses, tuvimos que empezar otra vez de nuevo. Eso se lo escuché yo a mi padre, y bueno, pero esa gana de trabajar, esa gana de tirar para adelante, porque la verdad es que se levantaban a las 5 de la mañana y no volvían hasta las 12 de la noche. Ese trabajar, ese día a día, ese esfuerzo hizo que prosperase, y muchísima gente de Marruecos, de la zona de Yassin, de la zona de Farjana, pues podían ganarse la vida, porque todos los productos que ellos plantaban y tenían en su huerto lo bajaban a Melilla, lo vendían, y luego empezó ese movimiento comercial, y luego al contrario, porque luego nos encontramos que empieza el boom del contrabando en Melilla, del comercio atípico, y bueno, el que bajaba con patatas subía pues a lo mejor con pañales, entonces empezó a generar un tráfico económico que la verdad que fue bastante próspero para toda esa zona y para la zona de Melilla. A través de Transportes Manán, yo hoy en día muchas veces me encuentro con personas, y cuando se enteran que soy de la familia Manán, me dan las gracias. Y me dan las gracias porque bueno, Transportes Manán fue pionero en cuanto a la tarjeta de estudiantes. Nosotros no le cobrábamos dinero a los estudiantes, es decir, los estudiantes viajaban gratis porque era un compromiso que tenía mi abuelo y mi padre con la sociedad. Mi abuelo le falleció su padre muy jovencillo, se tuvo que hacer cargo con 13, 14 años de su familia y de otras familias más, y tenía esa espina con los estudios. De hecho, a mi padre le obligó a ir a estudiar a La Salle, es decir, mi padre estuvo estudiando La Salle en esa época que era impensable, y sí tenía un compromiso con los estudiantes porque no les cobrábamos. Es decir, incluso a los lugareños de la zona de Farjana tampoco se les cobraba la bajada, es decir, una vez que vendiesen los productos se les cobraba la subida.
que fue un negocio que surgió de una necesidad, tenía una labor social detrás, y que bueno, gracias a eso pues tenemos el nombre que tenemos, hemos vivido nosotros de eso y por eso Transportes Manán es mucho más que un transporte. A mí me gustaría añadir que no solo se beneficiaron los estudiantes, sino todas las personas que pasaban la frontera y venían a Melilla. Por ejemplo, amas de casa que venían a prestar servicio aquí a muchas casas, los transfronterizos que hemos conocido y que siempre se ha utilizado esa palabra, pues los transfronterizos que realmente no podían pagar ese transporte, mi abuelo con mi padre tenía una lista de esas personas necesitadas y facilitaban esa lista al cobrador, y entonces esas personas tenían, vamos, barra libre en el sentido de que podían coger el autobús para desplazarse tanto hacia Farjana o las zonas colindantes, como venir a Melilla a prestar servicios en Melilla. Eso ha generado ese agradecimiento, como ha dicho mi hermano, de muchas personas que hoy por hoy, que han pasado ya más de 20 años desde que falleció mi abuelo, todavía la gente lo sigue recordando. Sin ir más lejos, mi abuelo le han dedicado 2 calles, una en Melilla, que es la calle que está al lado del Líder, que fue propuesta de Juan José Imbroda y aprobada por toda la Asamblea del Gobierno, tanto de la oposición como el resto, todo el mundo del Gobierno y en la oposición aceptaron esa propuesta, reconocían la labor social y empresarial que desarrolló mi abuelo aquí en Melilla, que durante la pandemia, creo que fue en el 2019 o 2020, no sé exactamente la fecha, no la recuerdo, también se le hizo reconocimiento en la zona de Farjana, justo donde paraban los autobuses, y lo sorprendente de ese reconocimiento en Farjana es que en esa fecha muchas personas que les llegó la noticia quisieron ir a ese homenaje, sobre todo para contar su testimonio de que son hoy por hoy personas que han terminado sus estudios, que tienen un cargo médicos, diferentes profesiones, y decían que si no llega a ser por los Transportes Manán, ellos no hubiesen podido terminar sus estudios porque sus padres no le podían cubrir ese gasto. Entonces, para nosotros como familia nos sentimos muy orgullosos, pero sobre todo que esa semilla que sembró mi abuelo se siga manteniendo, porque sin ir más lejos, la semana pasada que se hizo la expedición comercial hacia Marruecos, que fue una prueba piloto de la delegación de gobierno, casualmente el empresario es un nieto de Manán. Y ayer me decían que en el rastro se comentaba que Manán sigue abriendo puentes entre Melilla y Marruecos. Manán era la generosidad en persona. Es decir, yo tengo muchos recuerdos de mi abuelo, que él, primero que donde iba le abrían las puertas. Es decir, yo digo, soy nieto de Manán y me abren las puertas en todos los lados. Además, a mí me sorprendió muchísimo. Fíjate, una vez me fui a Santander, en Noja, y hasta allí lo conocía. Además, de verdad me llamó muchísimo la atención, ¿no? Era una persona que no tenía un no para nadie. De hecho, tanto él como mi padre, estando en casa, cuando había algún problema, todos acudían allí. Es decir, no es la primera vez que a las 5, 6, 3, 4 de la mañana han tenido que coger su coche y tener que sacar otros coches que se habían quedado varados en medio de un río. Entonces, todo el que tenía un problema en toda esta zona acudía a Manán. Y ya que me preguntas cómo era mi abuelo, pues una anécdota que me pasó a mí y fue, yo terminé la carrera y me colegié en el año 2000, y me llamó muchísimo la atención porque cuando yo me presento en el juzgado de instrucción número 3, el secretario judicial que estaba allí, cuando vio que me ve, me dice, ¡ay, Manán! Me hizo mucha gracia la anécdota porque me dice, has llegado tarde. Y le digo, ¿por qué? Y me dice, no, has llegado tarde. Y se pone, porque si tú llegas a venir 20 años antes, el juzgado es tuyo. Digo, ¿cómo? Me dice, sí, se pone, tu abuelo era el cónsul aquí de todos los musulmanes. Se pone, tu abuelo cuando arrestábamos a alguien y llamar a Manán, él cogía y arreglaba, intermediaba, y al final conseguíamos arreglos extrajudiciales que evitábamos el excarcelamiento de muchísima gente. La ruta desde García Cabrelles pasaba por toda la carretera de Farjana, pasaba por Farjana y Asini y llegaba hasta Sokolhat. Luego se fueron acortando y esa ruta se estuvo prestando porque eran 4 líneas, pero la ruta era la misma, eran 4 autobuses, iban y venían. Y se estuvo operando hasta los años 70. La situación no daba pues para comprar autobuses con la normativa de transporte internacional porque, aparte de que eran muy caros, no tenía ningún sentido, era un trayecto bastante corto.
decidimos retomar la ruta inicial porque nosotros teníamos la ruta que iba hasta la frontera y por mutuo propio alargamos para complementar ese trayecto, pero no sé por qué motivo en su momento la administración que había en esa época no se lo concedió, no le concedió la licencia, pero además no solamente eso, sino que decidimos en su momento volver a la inicial. Bueno, nos quedamos en la frontera, pero nos precintaron los autobuses desconocidos. Hoy a día de hoy no sabemos por qué, ocasionando un daño tremendo porque compramos autobuses nuevos y tenemos autobuses. En el año 72 se compraron autobuses nuevos y salieron dos veces, se quedaron allí y bueno, estamos hablando que eran 4 autobuses que tenían 4 choferes y 4 revisores. Luego teníamos los mecánicos, que mecánicos teníamos 2, de hecho me acuerdo mucho de Jeromo, que era excepcional. Y luego estaba pues el apoyo que, aparte de mi padre era el gerente, y luego mis tíos que bueno, hoy en día todos los conocéis, pero ellos todos han pasado por la Escuela de Transporte en Maná. Uno de los modelos era Chevrolet y el Pegaso también. Es decir, lo tenemos en las patentes y en toda la matriculación de los autobuses. Y me comentaban mis tíos y dice: tu abuelo ha sido pionero en comprar coches americanos, coches así de renombre, que tienen hoy un peso, porque siempre quería, para él el tener un buen coche, el que te diera seguridad y tal, era súper importante. Por eso en el año 72, que como decía, y me acuerdo perfectamente porque es la fecha de mi nacimiento, en el año 72 compraron 2 autobuses nuevos para adaptarlos a esa normativa internacional que le exigían, pero no dio tiempo a poder luchar por eso para conseguirlo. Siempre hay que destacar el transporte en Maná, y por lo que tanto tiempo se le recuerda, y creo que nos moriremos nosotros y seguirán recordando, es porque dio un servicio en un momento clave, que era en el surgir de ese intercambio comercial que había entre Melilla y Marruecos, y encima en una zona que nadie apostaba, porque muchos autobuses se deterioraron por el camino tan desastroso que había, porque no había inversión en infraestructura, en carreteras y tal, y aún así los transportes en Maná llegaban más lejos de donde puede llegar cualquier gran coche, ¿no? Mi padre era una persona que siempre iba con su traje, su corbata iba siempre hecho un dandy, y recuerdo, en su entierro, que se me acerca un empresario conocido de aquí y me dice: yo la imagen que tengo de tu padre es la siguiente, se pone, ese hombre que yo veía que era tan elegante, se pone, me acuerdo que una vez yo había quedado con mi novia y se me pinchó el coche, y claro, y me ve, paró, y con su traje me pregunta: oye, ¿qué te pasa? Y se pone: no, que es que he quedado con mi novia y se me ha pinchado la rueda del coche. Y claro, yo me agaché a arreglar la rueda, a cambiarla, y cogió y se quitó, me dijo: quítate, tú vas a ver a tu novia. Y dice: quítate. Se quitó su chaqueta, se remangó, se puso su corbata para atrás, me lo describía de tal manera. Y ese hombre que yo lo tenía como referente, que era, pues me cambió la rueda, y con tal de que yo no me manchase para poder ver a mi novia. Tenemos una foto con Diego Borreguero, que era el secretario general del juez en esa época, cómo querían a mi abuelo, cómo querían a mi padre. Y mi abuelo, una de las cosas solidarias que hacía, aparte de esto de los transportes, porque se cierran en el año 80, ya con 90 y tantos años, mi abuelo le recordó a mi abuela que si él se moría, que alguno de sus nietos o de sus hijos siguiera haciendo lo que él hacía. Y mi abuelo lo que hacía es suministraba piedras al cementerio musulmán para que esas familias necesitadas, que no tuvieran ni siquiera para el enterramiento de sus familiares, que se cubrieran esos gastos. Eso que hacía mi abuelo de manera anónima, que nadie lo sabíamos, nos enteramos ese día. Ahora hay un familiar, un nieto de Maná, no voy a decir nombre, pero él sabe quién es, que lo sigue haciendo. Era muy típico que a través de Transporte Maná y de manera altruista se organizaban excursiones que salían de los colegios de aquí de Melilla a Yasine, y sobre todo de destacar, pues yo por cerrar un poquito lo que es la entrevista, es que Transporte Maná sigue vivo. Miguel Ángel, después de escuchar a la familia Manán, que desde aquí le enviamos un fuerte abrazo a todos ellos,
y sobre todo darle las gracias por esa contribución realmente a Bien. nuestra ciudad tan importante. Efectivamente. Tenemos que poner ya punto y final aquí a nuestro programa de Melilla a través del automóvil. Por lo menos por hoy hemos Ahí acabado. está. Por lo tanto, ¿nos marchamos? Venga, vámonos. Venga, pues nos vamos.